¿Ya has visto esta pelea entre robots humanoides o alguno de estos videos que circulan por internet donde estas máquinas corren, bailan o realizan movimientos increíbles? No se trata de un engaño ni de una película de ciencia ficción. Estas máquinas ya existen. Ahora fíjate en otro detalle. Una parte importante de dichos videos procede de China. ¿Por qué ese país está avanzando tanto en robótica? ¿Y dónde están Estados Unidos y Europa? Hay un dato que permite comprender la magnitud del fenómeno. En 2024 se instalaron unos 542.000 nuevos robots industriales en todo el mundo, correspondiendo solo a China más de la mitad. De hecho, las fábricas de ese país ya tienen más de 2 millones de robots industriales funcionando, unas 4 veces y media más que Japón, el segundo país con mayor cantidad. Pero eso no es todo. Ahora China quiere dar el siguiente paso. O sea, combinar toda esa capacidad industrial con inteligencia artificial y desarrollar robots cada vez más autónomos. Cosa esta que preocupa a Estados Unidos, porque detrás de esas máquinas que vemos correr, bailar o pelear, se está formando una competición mucho mayor por controlar algunas de las tecnologías que podrían transformar el mundo en las próximas décadas. Así, al estilo de la antigua carrera espacial, vemos a las dos grandes superpotencias de hoy usar sus inversiones, empresas, investigación científica y políticas de Estado para intentar conseguir una ventaja tecnológica sobre su principal rival. Solo que esta vez la competencia no ocurre en el espacio, sino en las fábricas. ¿Cómo afecta esta carrera a la política de estos países? ¿Cómo influye en la geopolítica mundial? ¿Terminará todo esto en una guerra de robots al estilo de Terminator? Bienvenido al desorden global que nos ha tocado vivir. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para no perderte mi contenido. Ya comenzamos. Para entender por qué los robots se han convertido en un asunto geopolítico, primero debemos distinguir dos tecnologías que por lo general aparecen mezcladas. Por una parte tenemos a los robots industriales, que ya llevan décadas trabajando en fábricas. Ellos son los grandes brazos mecánicos que sueldan carrocerías, ensamblan componentes electrónicos, manipulan materiales, etc. Suelen permanecer instalados en un lugar concreto y realizar una tarea programada. Por otra parte, un robot humanoide pretende desplazarse por espacios diseñados para personas, manipular diferentes objetos y aprender a realizar tareas que no siempre pueden anticiparse, lo cual es un paso evolutivo considerable en este tipo de tecnología. Ahora, lo que está cambiando desde hace unos años es la combinación de la robótica con los enormes avances recientes en inteligencia artificial. Un robot necesita percibir su entorno mediante cámaras, sensores, interpretar lo que ocurre, decidir cómo actuar y transformar esa decisión en movimientos físicos. Capacidades estas que durante años encontraron importantes limitaciones. Pero las mejoras en visión artificial, modelos de inteligencia artificial, baterías, sensores y sistemas de control están permitiendo máquinas cada vez más versátiles. Aquí aparece el concepto de inteligencia incorporada. La idea consiste, simplificando mucho, en sacar la inteligencia artificial de la pantalla y proporcionarle un cuerpo capaz de interactuar con el mundo físico. Un modelo de lenguaje como ChatGPT puede explicar cómo colocar una caja en una estantería, pero un sistema de inteligencia incorporada tendría que reconocer la caja, calcular dónde se encuentra, sujetarla con fuerza adecuada, caminar hasta la estantería y colocarla correctamente. Todavía existe una enorme distancia entre estas demostraciones de robots bailarines y disponer de millones de robots capaces de sustituir a trabajadores humanos en tareas complejas. Además, muchos humanoides actuales continúan siendo caros, lentos y requieren entornos controlados. Pero la realidad es que potencias como Estados Unidos y China ya están invirtiendo y trabajando para llegar a ese futuro lo antes posible, pues de ello dependerá su posición como principal potencia mundial, tanto a nivel tecnológico como económico y militar. Y para comprender por qué Washington está tan preocupado, basta con observar lo que ya ocurre con los robots industriales. Según la Federación Internacional de Robótica, en 2024, más de la mitad de los nuevos robots industriales en todo el mundo fueron instalados en China, mientras que Estados Unidos instaló ese mismo año la ridícula cifra de 34.200 unidades. O sea, la diferencia fue de casi 9-1. Ahora, ¿en qué consisten las ventajas de China? Beijing posee un enorme ecosistema para desarrollar, fabricar,
probar y utilizar tecnologías de automatización. Durante décadas ha construido buena parte de su crecimiento económico alrededor de la industria manufacturera. Enormes cadenas de proveedores producen componentes electrónicos, baterías, motores, maquinaria y multitud de piezas necesarias para fabricar productos complejos. Esa infraestructura es la que le da hoy una ventaja para producir los robots. Además, está ocurriendo otro cambio significativo. Hasta hace muy poco, muchas de las máquinas industriales en las fábricas chinas procedían de fabricantes extranjeros. Pero en 2024, por primera vez, las empresas chinas consiguieron controlar la mayoría de su propio mercado. Su participación alcanzó el 57%, cuando durante la década anterior había rondado el 28%. Por tanto, China ya no solo utiliza robots a una escala extraordinaria, ahora fabrica una proporción mayor de ellos. El gobierno chino quiere trasladar esta experiencia hacia la siguiente generación. En 2026, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y la comisión encargada de supervisar las grandes empresas estatales pusieron en marcha un programa específico para acelerar la utilización de robots humanoides e inteligencia incorporada en entornos reales. El programa incluye fábricas, almacenes, comercios, servicios médicos, mantenimiento, seguridad industrial y operaciones de emergencia. El objetivo declarado para finales de 2026 es identificar más de 100 escenarios de alto valor y desarrollar capacidad para desplegar estas tecnologías a una escala de decenas de miles de unidades. La estrategia revela una característica habitual de la política industrial china, y es que Beijing no espera a que una empresa consiga desarrollar el producto perfecto. Lo que hace es intentar crear al mismo tiempo fabricantes, proveedores, clientes y lugares donde probar la tecnología. Esto es importante para los robots porque necesitan experiencia en el mundo real para mejorar. Una inteligencia artificial destinada a controlar una máquina necesita aprender qué sucede cuando intenta levantar objetos diferentes, caminar sobre distintas superficies o trabajar junto a seres humanos. Cuantas más máquinas estén operando, mayor puede ser la cantidad de información disponible para perfeccionar los sistemas. Ahora veamos qué sucede en Estados Unidos. Este país conserva algunas de las mayores ventajas tecnológicas del mundo. Allí se encuentran buena parte de las empresas que lideran el desarrollo de la inteligencia artificial y diseño de semiconductores avanzados. También existe un ecosistema de universidades, capital de riesgo y compañías especializadas en robótica que difícilmente puede reproducirse de manera inmediata. Estados Unidos también utiliza muchos robots, en especial en sectores como la industria automotriz, pero depende mucho del exterior para conseguirlos. La Federación Internacional de Robótica señala que la mayoría de los robots industriales utilizados en Estados Unidos son importados, principalmente desde Japón y Europa, porque existen muy pocos fabricantes nacionales. Esta dependencia exterior introduce además una preocupación que Estados Unidos conoce muy bien. Ya ocurrió con los semiconductores, tal y como te explico en este otro video de mi canal. Durante décadas a Washington no le quedó de otra que ver su producción repartida entre diferentes países con tal de hacerla competitiva. Pero con el ascenso de China se dieron cuenta de que toda la tecnología en sus tiendas decía Made in China. Así, ante la incapacidad de Estados Unidos de vencer en una competencia limpia, ha recurrido a lo que mejor sabe hacer: imponer sanciones y restricciones al libre comercio. Desde 2022, Washington ha construido progresivamente una auténtica barrera tecnológica alrededor de China. Primero llegaron los controles de exportación sobre chips avanzados y maquinaria para fabricarlos. Después, estas restricciones fueron ampliadas y endurecidas. A ellas se sumó la Chips and Science Act, destinada a recuperar capacidad de producción dentro de Estados Unidos, y luego las restricciones a determinadas inversiones estadounidenses en empresas tecnológicas chinas. Todo ello, como no podía ser de otra, aludiendo a la seguridad nacional y al miedo al comunismo. El ejemplo más ridículo tuvo lugar por estos días, cuando Estados Unidos prohibió hasta la entrada al país de robots aspiradores, cosa esta que no produce ninguna fábrica de ese país. De modo que ya veremos a los yanquis barriendo otra vez con escobas. Todo esto encaja con el intento de Washington por recuperar industrias consideradas estratégicas,
pero a su vez introduce una contradicción política considerable. La reindustrialización suele presentarse ante los votantes como una manera de recuperar los empleos industriales perdidos. Sin embargo, para que muchas de esas fábricas puedan ser competitivas dentro del país, necesitarán estar mucho más automatizadas, lo cual significa menos empleo. Por su parte, China necesita los robots por motivos diferentes. Durante décadas pudo combinar una enorme fuerza laboral con salarios bajos y una gigantesca capacidad manufacturera. Pero esa ventaja demográfica se está erosionando, su población disminuye y envejece. Beijing necesita encontrar una manera de mantener su producción con menos trabajadores y al mismo tiempo aumentar su productividad. La forma en que uno y otro responden a sus problemas y a la rivalidad que los enfrenta tiene raíz en sus propios sistemas políticos y económicos. El sistema chino permite convertir una tecnología determinada en prioridad nacional y coordinar alrededor de ella diferentes niveles del Estado. Por ejemplo, el 15º Plan Quinquenal, aprobado en 2026, identifica a la robótica como una industria estratégica emergente y a la inteligencia incorporada como una de las industrias del futuro. De modo que el Estado no necesita sentarse a esperar a que el mercado genere de manera espontánea a los robots humanoides, sino que toma la decisión a nivel estatal y pone todo el empeño del país en función de lograrlo. El gobierno central establece prioridades. Las provincias y ciudades compiten por atraer empresas. Los bancos pueden facilitar la financiación. Las universidades desarrollan tecnología. Las empresas estatales pueden convertirse en clientes y las autoridades pueden abrir fábricas, hospitales o servicios públicos como lugares donde experimentar. De ahí que veamos tantos videos por internet donde los bloggers occidentales que visitan China se asombran por la presencia de robots y sistemas automatizados por todas partes. Estados Unidos, en cambio, funciona de otra manera. El Estado también desempeña un papel fundamental mediante la financiación de investigación, los contratos públicos, los incentivos fiscales o las restricciones sobre tecnologías consideradas estratégicas. Sin embargo, tiene mucha menos capacidad que el gobierno chino para coordinar de forma directa empresas, financiación y demanda alrededor de una industria determinada. El desarrollo de nuevos productos depende en mayor medida de las decisiones de empresas privadas, inversores y mercados de capital. Esto permite que numerosas compañías prueben soluciones diferentes y que los inversores abandonen aquellas que fracasan. Pero el problema es que resulta mucho más difícil coordinar mediante iniciativas privadas toda una cadena industrial. Por eso, esta carrera tecnológica es, de base, una competencia entre dos sistemas políticos y económicos muy diferentes. Por un lado, la planificación socialista y por otra, el individualismo capitalista. ¿Qué sistema conseguirá hacerlo mejor? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. En el ámbito de la geopolítica mundial encontramos un escenario no menos importante. Mientras estos dos gigantes se pelean, ¿qué sucede con el resto del mundo? Imaginemos que China consigue aplicar a los robots una estrategia parecida a la utilizada en otras industrias, producir enormes cantidades, reducir los costes y comenzar después a exportarlos. Esto permitiría que países de América Latina, África o Asia pudieran acceder a automatización mucho más barata, aunque sus propias industrias tendrían que competir con empresas chinas que disponen de enormes economías de escala. Estados Unidos y Europa se enfrentarían entonces a un dilema conocido. Podrían permitir la entrada de esos productos y beneficiarse de sus precios, o intentar proteger a sus fabricantes mediante aranceles, subsidios y otras barreras. Pero con los robots aparece además un problema que no existe de la misma manera con un automóvil o un panel solar. Un robot avanzado puede observar su entorno mediante cámaras, recopilar información, conectarse a Internet, recibir actualizaciones y trabajar dentro de fábricas, almacenes, puertos o infraestructuras críticas. Por eso, el país que suministra el hardware y el software podría terminar controlando una tecnología situada físicamente dentro de sectores estratégicos de otros países. La discusión comenzaría entonces a parecerse mucho más a la que ya hemos visto alrededor de las telecomunicaciones. ¿Quién controla la infraestructura? ¿Quién tiene acceso a los datos? ¿Y hasta qué punto resulta seguro depender tecnológicamente de una potencia rival?
Eso pone al resto del mundo en una situación de vulnerabilidad importante para la seguridad nacional propia de cada país. Y esto nos lleva a una dimensión que debe preocuparnos a todos: la carrera y confrontación militar. Las tecnologías que permiten a un robot orientarse de manera autónoma, reconocer objetos, transportar cargas o trabajar en lugares peligrosos también puede utilizarse para logística militar, mantenimiento de equipos, reconocimiento y diferentes sistemas no tripulados. El interés estratégico, por tanto, no está en construir soldados humanoides, sino en dominar las tecnologías que permiten a las máquinas percibir su entorno, tomar decisiones y actuar físicamente sobre él. Esto conecta la robótica con la competencia que Estados Unidos y China ya mantienen alrededor de los semiconductores y la inteligencia artificial. Los chips proporcionan la capacidad de procesamiento, la inteligencia artificial permite interpretar información y tomar decisiones, y la robótica puede convertir finalmente esas decisiones en acciones dentro del mundo físico. Por eso, el control de estas tecnologías comienza a formar parte de una misma disputa por reducir dependencias del adversario y evitar que éste consiga una ventaja económica que luego puede convertirse también en una ventaja estratégica. Y justo ahí encontramos la verdadera dimensión política de esta carrera. Estados Unidos intenta conservar su superioridad en tecnologías avanzadas mientras recupera parte de la capacidad industrial que perdió durante las últimas décadas. China intenta utilizar su enorme base manufacturera para dejar de depender de tecnologías extranjeras y avanzar hacia los sectores de mayor valor añadido. La robótica, pues, se encuentra en el punto donde chocan ambas estrategias. El resultado tampoco afectará solo a estas dos potencias. Si una de ellas consigue establecer sus empresas, componentes, programas informáticos y estándares como la infraestructura dominante de la nueva automatización, muchos otros países tendrán que decidir de qué ecosistema tecnológico dependerán. La elección de un robot, de un proveedor de inteligencia artificial o de determinados componentes podría convertirse entonces en una decisión económica, pero también política y estratégica. Por eso, aquellas imágenes de robots peleando con las que comenzamos este video pueden terminar funcionando como una curiosa metáfora de lo que ocurre detrás del telón, donde la verdadera pelea está ocurriendo entre fábricas, empresas, gobiernos y dos modelos diferentes que compiten por ocupar una posición dominante en la economía del futuro. ¿Servirá la robótica para traernos el progreso o será un nuevo instrumento de esclavitud de las grandes potencias? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Espero que el video te haya sido útil, suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para no perderte mi contenido. Ahora te invito a seguir en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta pronto.